¿De qué va a tratar esta clase? Vamos a revisar el siguiente tema, el trabajo como condición de existencia y supervivencia humana. Estuvimos un poco implementando este tema, es decir, estuvimos introduciendo el tema, pero hoy lo vamos a abordar de manera rápida, principalmente porque ya debemos ingresar al tema que se refiere sobre el Paleolítico. Entonces vamos con el trabajo como condición de la existencia y supervivencia. Nos quedamos con la pregunta, ¿qué es eso de trabajo? ¿Qué es eso de existencia? Así nos habíamos quedado la clase anterior. Con todo vamos a ir complementando nuestras ideas en base a lo que hemos nosotros visibilizado. Por lo tanto, según una de las definiciones, el trabajo es la actividad que los seres humanos llevan a cabo con el fin de proporcionar los medios necesarios para su subsistencia. No obstante, tal definición tiene un serio defecto. Reduce al trabajo a un simple medio para alcanzar un fin. Nosotros planteábamos que podemos tener dos consideraciones. Una, el trabajo como un medio para el fin último del trabajo, que es satisfacer necesidades. Pero no solo es eso. Debemos considerar que también no es solo para la subsistencia, sino que principalmente puede el trabajo convertirse en algo más. Por eso es como condición de la existencia. Una de las distinciones fundamentales entre los animales y los seres, los animales y los humanos, radica en el hecho de que estos últimos generan sus propios medios. Entonces, el trabajo como modificación de la naturaleza. Y la modificación de la naturaleza no es únicamente para la subsistencia. Modificamos la naturaleza para tener arte, para tener algunos elementos. Mientras los animales se enfrentan a los objetos del mundo de manera voluntaria y libre, basados principalmente en sus condiciones físicas, en esta dinámica el trabajo, al ser una característica ser humano, se ha producido de distintas maneras en el transcurso del tiempo. Esta es la razón por la cual iniciamos con este tema, ya que el trabajo es una condición humana. No se olvide copiar, por favor, tendrá nota de estos elementos que yo voy sintetizando en la pantalla. El trabajo es una condición humana y al ser una condición humana, se la ha venido realizando, se la ha venido generando de distinta forma a través del tiempo. Por lo tanto, ¿cuál va a ser uno de los elementos fundamentales del estudio de la historia en sí misma? El trabajo que ha producido la humanidad en el tiempo. Vamos a encontrar elementos históricos que nos den cuenta de cómo vivieron estos grupos humanos, cómo trabajaron los elementos. Y uno de esos grupos humanos que vamos a revisar es el que pertenece al Paleolítico y cómo trabajaron principalmente la piedra. Tanto la labor de un campesino, por ejemplo, para tener en cuenta este elemento, tanto la labor de un campesino de la antigua Grecia como la de un obrero de una fábrica del siglo XIX son trabajadores. No obstante, ninguno de los dos habría considerado que estaban haciendo una misma actividad, porque en la fábrica no se trabaja de la misma forma que en el campo, pero aún así sigue siendo trabajo. El ser humano se ha relacionado con la naturaleza y la ha transformado, como decía. Este quehacer no es producto de la individualidad. El trabajo que nosotros vamos a ir revisando no es producto único de la individualidad. Esto quiere decir que no es un individuo el que cambia la realidad,
sino que es un proceso colectivo. Solo ahí nosotros revisamos que este proceso genera cambio realmente en la historia, en el tiempo, en la realidad. ¿Cuándo ha modificado o cuándo se ha modificado a través de lo colectivo, de lo social? De ahí que solamente el trabajo en cuanto acto solidario ha hecho posible el reconocimiento de la vida y el trabajo de los demás. A través del trabajo, los seres humanos se han realizado a sí mismos y han transformado sus formas sociales a lo largo del tiempo. Este proceso ha puesto el trabajo colectivo de la especie a lo largo de la historia. Por lo tanto, esta será una de las preocupaciones de la historia. Revisará cómo los seres humanos han venido trabajando. La conciencia de vivir dentro de una sociedad apareció en el momento en el que los seres humanos se percataron de las necesidades de entablar vínculos. Por lo tanto, el trabajo está relacionado propiamente con este ámbito de generar sociedades. El momento que los seres humanos se asientan, dejan de ser nómadas y pasan a ser sedentarios, sucede una consideración importante. Tenemos una producción masiva de alimento. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué creen ustedes si, por ejemplo, llega un grupo humano? En ese lugar se asientan. No tienen mucha gente y el alimento sobrepasa la cantidad de población. ¿Qué hacemos con ese alimento que se llama excedente? ¿Qué debemos hacer con ese alimento que excede? ¿Se lo reparte entre todos? Ya, digamos que ya lo repartimos, pero igual nos sobra. ¿Qué hacemos con ese excedente? Se lo guarda. Se lo guarda. Y para guardarlo necesitamos primero de un lugar donde guardarlo. Por lo tanto, debemos dividir a las personas que van a construir ese lugar donde guardarlo. Gente que cuide tal vez de otros grupos humanos o de otros grupos, tal vez no solo humanos, animales, demás, que se pueda robar el alimento. Pues necesitamos gente que se vaya especializando. Vemos la necesidad de vivir en sociedad. No podemos simplemente vivir individual, de manera individual. El ser humano no tiene las suficientes condiciones físicas para esta subsistencia. Por lo tanto, la conciencia, como decía anteriormente, de vivir dentro de una sociedad apareció un momento en el que el humano se percató de la necesidad de los vínculos con los demás. Era necesario en ese momento. Si no, ¿cómo cuidábamos? Yo solo, individualmente, de manera bien complicada, hubiera podido sobrevivir. Necesitábamos del resto. Y esta conformación propiamente generó la sociedad. ¿Gracias a qué? Al trabajo. El trabajo está relacionado con este concepto, entonces. La sustitución del instinto por la conciencia fue lo que distinguió a primera fase o en la primera fase de la vida social del hombre. El trabajo está siempre presente en la sociedad y se relaciona con los diversos aspectos que constituyen la vida social. Por ello, disciplinas como la filosofía, la sociología, la economía tratan cuestiones de trabajo. Los seres humanos no solamente incorporan sus conocimientos y habilidades, sino que también implementan su visión del mundo y su razón de ser. Por lo tanto, el ser humano, por medio del trabajo, implementa sus habilidades y conocimientos
además de darle sentido a la realidad. Es decir, que tiene una cosmovisión del mundo. Se plantea una cosmovisión. El ser humano es el único que generado, el tallado de los elementos para generar herramientas, pero que no se queda ahí, sino que talla esas herramientas y les da sentido, le pone objetos, le da un significado a cada cosa. De ahí que la idea de autorregulación de los seres humanos a través del tiempo contiene un elemento filosófico sobre la condición humana, que nos vamos nosotros regulando, debido a que supone una relación entre las personas, el trabajo y sobre todo este entendimiento de la sociedad. El ser humano sobrevivió por consideraciones de la sociedad, no individualmente. El trabajo también se halla vinculado con la economía, ya que supone satisfacción de necesidades. Esto es claro, ¿no es cierto? El trabajo supone una vinculación con la economía. Satisface necesidades. Pero no solo eso, sino que el trabajo también, como actividad creadora posibilita la cultura. Entendiendo propiamente a la cultura como el elemento de comprensión, de cosmovisión de la realidad de un grupo humano. Por lo tanto, esta consideración creadora va más allá de lo económico, se eleva a cuestiones espirituales, materiales, más allá de lo que conforma solo el satisfacer nuestras necesidades. ¿Alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta? Vamos a hacer lo siguiente entonces, en este momento, no este ver, sino en este momento. Defina, desde sus propias palabras, evidentemente, qué es el trabajo. Y yo le voy preguntando. Lo vamos a hacer en este momento. Unas 2 líneas son suficientes para comprender esta perspectiva. Vamos a tomarnos este tiempo y comenzamos nuevamente en unos 3 minutos preguntándoles. Vamos a continuar para cerrar este tema del trabajo. A ver, veamos. Aquí no les veo. Mateo Encalada. Ayúdeme. Definición de trabajo. ¿No está Encalada? Ayúdeme, Gabriel de la Torre. Gabriel, ¿está? Mande, dicen, disculpe. Vamos con la definición, apure, rapidito. Vamos con la definición de Disculpe, Lisa, trabajo. ¿me puede repetir, por favor? No le puedo repetir, Definición. necesito lo que les estoy pidiendo, les di minutos para que ustedes hagan. Pónganse a trabajar con lo que les estoy pidiendo. Sí, Gabriel, por favor. disculpe. Es que estoy con datos, profe. Yo Está entiendo que yendo estoy del con internet. datos, pero les estoy poniendo en la pantalla. Por favor, jóvenes, pónganse pilas a lo que estamos trabajando. Yo entiendo que esté usted con datos, yo entiendo cualquier cosa, pero por favor, pónganse a trabajar. Entonces, hágalo ahorita, defina qué es trabajo. Eso es lo que tiene que hacer en su cuaderno. No les voy a pedir que sigan subiendo. Vamos a ver, Nicolás. Para mí sería que es el esfuerzo del ser humano o un grupo de personas que cooperativamente satisfacen. Bueno, que cooperativamente realizan bien. Gracias, Nicolás. Vamos, Maverick. El trabajo es que las personas, es una actividad que las personas realizan, ya sea como deber o actividad, depende de su profesión. Ya, no ponga 2 veces la palabra actividad, pero estamos bien. Vamos, Dylan.
Es una capacidad del humano de realizar acciones que modifican la naturaleza para concluir un objetivo. Muy bien, gracias, muy bien, muy buena síntesis. Vamos, Renata. Eh, es el desempeño y el esfuerzo para producir bienes o servicios que debe ser remunerado. Que debe ser remunerado. Ya, ahí hay que considerar, realmente siempre tiene que ser remunerado, pero está bien, no está mal. No está mal esa consideración. Vamos a ver, Juliano. Para mí el trabajo es un labor que te sirve para generar ingresos, jerarquía, tu estado emocional y en lo personal me ayuda a reflexionar. ¿Cómo es eso de jerarquía, estado emocional? No entendí. Hay gente que pierde un ser querido y para sentirse bien se ocupa en varias cosas para no pensar en eso. Ya, pero lo que no entiendo es la palabra jerarquía. ¿Por qué jerarquía, tu estado emocional? Porque hay gente que quiere ser el mejor y a base de trabajo se logra ser el mejor. Ya, pero jerarquía es estar en un... Bueno, Ujú, podríamos interpretarlo, pero bueno, Juliano, ahí habría que revisar esa palabra. Vamos a ver, Anthony Hidalgo. Sí, a ver. El trabajo es un labor que todos hacemos para tener lo que queremos y lograr salir adelante. Bueno, ya. Vamos, Darío. El trabajo son conjuntos de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta o también solucionar un problema. Bueno, bien. Alejandra. Ya, según lo que yo entiendo por trabajo, que es una actividad que contribuye a una comunidad. Bueno, que contribuye a una comunidad. Sí, muy bien. Han dado varias perspectivas. Ahora, mi pregunta es, a ver, vamos, Jennifer también, algo más sobre trabajo. Conjunto de actividades que utilizamos para producir bienes y servicios para las necesidades humanas. Ya, para satisfacer las necesidades humanas. Bien, ahora mi pregunta es, ¿qué tiene que ver? Ustedes han dado varias respuestas que están bastante interrelacionadas. ¿Qué tendrá que ver esto con la historia? Yo ya di un primer punto, pero de todos modos, veamos, ¿qué tiene que ver el trabajo, el concepto de trabajo, con el estudio de la historia? ¿Por qué ver esto? Ya tienen definiciones, ya tienen algunas ideas. Ahora hagamos una deducción. ¿Qué tiene que ver el trabajo con el estudio de la historia? Ideas. Ustedes tienen ahí su Bueno, concepto. Dígame, Dylan. como antiguos humanos trabajaron para hacer algo y ese algo se quedó en el tiempo, entonces nosotros ahorita vemos esa conclusión y podemos saber cómo trabajaron ellos. Ya, bueno, ¿qué más? ¿Alguien más? ¿Por qué el estudio de el trabajo para entender? Y justamente vamos a este tema siguiente, que es el paleolítico. Os dejo ahí una inquietud. ¿Por qué comenzar con el trabajo? Vamos a ir un poquito cerrando esta parte, pero antes es importante preguntarnos, ¿cuándo apareció el ser humano? ¿Cuándo aparece el ser humano? En la era del hielo. Seamos un poquito más específicos. Está bien, hubieron varias épocas glaciales dentro del Paleolítico, pero sí podríamos decir, pero ¿cuándo aparece el ser humano? Sí está bien, no hay mayor inconveniente con esa referencia. Si hablamos del Paleolítico, aproximadamente aparece hace 120.000 años el ser humano, pero
más allá de las épocas, vamos a ir tomando en cuenta esta pregunta de cuándo aparece el ser humano para revisar un poco estas perspectivas. ¿Sabemos de dónde proviene la palabra paleolítico? El término paleolítico. No. Proviene de dos palabras griegas. Paleos o paleos, en griego, que significa viejo, y lithos, que significa piedra. Conocida como la época de la piedra vieja, o piedra, o edad de piedra. Deben haber escuchado esta consideración. No porque sean como los picapiedra, pero sí porque se utilizó la piedra, el tallado de la piedra como herramienta. Este es el punto más relevante. El tallado de la piedra. Es decir, de fondo, el trabajo que se realizó en la piedra. Hay una relación ahí, si ustedes se dan cuenta. ¿Por qué estudiamos el trabajo? Por ahí dijeron, lo que habían trabajado genera objetos o elementos que nosotros podemos reconstruir en la actualidad y saber cómo esas poblaciones vivieron. Ese es el objetivo, en este caso, al relacionar el trabajo con la historia. Esta edad de piedra, sus orígenes se remontan a la elaboración de las primeras herramientas por parte de los homínidos. Primeras herramientas por parte de los homínidos. ¿Quiénes son los homínidos? Propiamente les entendemos a los homínidos como la familia de los primates que incluyen 4 géneros. Vamos a ver uno de esos géneros y propiamente del cual nosotros provenimos. Si nosotros nos remontamos entonces, ¿cuál es el inicio propiamente de esta construcción del ser humano? Está en la conformación de los primeros, de uno de los géneros de los primeros homínidos, gracias al incremento de su capacidad craneal. Gracias al incremento. ¿Qué es lo único que nos hace diferentes de los otros animales? Es nuestro cerebro. La diferencia con los demás homínidos es nuestro cerebro, nuestra capacidad en un principio craneal y luego la diferenciación de los cerebros. Este desarrollo de las habilidades intelectuales generó una división en 3 etapas. El paleolítico inferior, medio y superior. En el paleolítico inferior, la fase más temprana del paleolítico, es donde la familia de los homínidos surge el género Homo. En la familia de los homínidos surge el género Homo. ¿Sí? Dentro de esta consideración, particularmente el Homo habilis, que tenía una capacidad craneal de 650 centímetros cúbicos. Más allá de aprendernos la capacidad craneal, lo importante es que los cerebros van creciendo por un lado y otra van evolucionando, se van generando algunas particularidades. Vamos a quedarnos ahí. La siguiente clase vamos a revisar un video sobre las etapas del Paleolítico y vamos a ir complementando lo que veamos en el video, tanto lo que vamos viendo en clase. ¿Alguna inquietud, alguna duda, preguntas? ¿No?